Bueno, buenos días a todos. De nuevo, gracias por su asistencia. Queremos contarles cómo tenemos planteada la metodología. Vamos a hacer un conversatorio durante alrededor de 45 minutos y luego tendremos un espacio de 10-15 minutos para escuchar las preguntas que ustedes consideren pertinente. Pasaremos entonces hojas para que ustedes, por favor, nos hagan las preguntas por escrito. El área metropolitana desde el año 2016 viene liderando un proceso en asocio con la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, orientado a conocer la magnitud de los efectos en salud de la calidad del aire y la implementación de un sistema de vigilancia en salud ambiental. Por eso en este conversatorio nos acompaña el doctor director Eugenio Prieto Soto, el profesor Juan Gabriel Piñeros, que fue el coordinador del proyecto. Él es médico y cirujano con PhD en salud pública, y uno de los docentes investigadores, el profesor Emanuel Nieto, que es economista y magíster en salud pública. Sí, van a cerrarla. ¿Se escucha bien? Vale, perfecto. Iniciaremos entonces este conversatorio preguntándole al director para que nos cuente un poco con qué propósito fue planteado esta investigación liderada por el área metropolitana y de qué forma sus resultados y avances permiten y contribuyen con el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire planteado para el año 2030. Bueno, nuevamente pues un saludo muy cordial a Emanuel, a Juan Gabriel, a todo el equipo de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que enseguida Juan Gabriel pues dirá cómo está integrado, que me parece que es muy valioso. En el 2016 nos sacudió la primera contingencia atmosférica declarada acá en el Valle de la Aburrá, en marzo, y se generaron unos debates y unas discusiones sobre la morbimortalidad que se estaba generando alrededor de la contaminación atmosférica en el Valle de la Aburrá. Cuando yo hablé con el equipo ambiental, les pregunté qué argumentos y qué soporte había para ese debate y para asumir la posición del área metropolitana, y no habían realmente argumentos desde el punto de vista de la investigación y de los estudios que se hubieran realizado. Encontramos un estudio que había realizado la misma Facultad de Salud Pública, que se finalizó en el 2007. Ese estudio lo hizo el área metropolitana con Medellín, creo que también estuvo de trabajo de campo el municipio de Itagüí, y en ese estudio se recomendó hacer un estudio epidemiológico, ya complementando, dándole continuidad a ese estudio. Entonces comenzamos a trabajar en esa ruta para que tuviéramos estudio epidemiológico, pero con un norte claro. No queremos un estudio simplemente por tener un estudio y que se vuelva dentro de 5, 10 o 15 años a hacer otro estudio, sino unos estudios que permitan tener un sistema de vigilancia de salud ambiental en el territorio y que anualmente se puedan ir actualizando esos estudios, como hacemos el inventario de emisiones, por ejemplo. Nosotros anualmente tenemos que estar actualizando ese inventario de emisiones y saber cuál es el nivel de riesgo que por esas concentraciones en el Valle de la Aburrá se están dando. ¿Qué propusimos desde el área metropolitana? Estudiar bien qué metodologías estaban trabajando a nivel mundial, qué estudios también se habían desarrollado en otras latitudes, y después de hacer ese primer estudio, hacer una deliberación en el territorio sobre cuál metodología de las que habíamos analizado aplicaba mejor al territorio metropolitano. Y a partir de allí, entonces, implementar el estudio como se ha venido implementando en varias fases, que enseguida lo vamos a hablar, y que me parecería entonces que deberíamos de hablar cuál es la metodología que se está aplicando en ese estudio, que es clave en todo este proceso, o en esas fases de este estudio, y los avances que tenemos en ese estudio. Yo la verdad creo que lo más importante y lo fundamental de toda esta ruta es el sistema de vigilancia en salud ambiental que le quedará al territorio, cruzando las bases de datos de todo el sistema de información de nuestras estaciones de monitoreo de calidad del aire y las bases de datos de todo el sistema de salud del territorio metropolitano. Muy bien, importante, como ustedes lo ven en la diapositiva que nos está sirviendo de apoyo,
que la implementación del sistema de vigilancia y todo el tema de gestión del conocimiento está inmersa como una de las principales metas del eje temático 1 en el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire que hemos planteado para el año 2030. Hay un paréntesis ahí. Si queremos que esto funcione como modelo sistémico, el modelo sistémico quedaría con un vacío muy grande si no tiene un sistema de vigilancia en salud ambiental. Perfecto. Y ya entonces entrando en materia alrededor de la investigación de eventos en salud asociados a la exposición a corto plazo a contaminantes del aire en los 10 municipios del Valle de Aburrá durante el periodo 2008-2015, quisiera que Juan Gabriel entonces nos contara cuáles fueron los objetivos planteados en la investigación, qué metodología utilizamos y cuáles fueron los instrumentos utilizados para la selección de las metodologías y el análisis. Bueno, buenos días a todas y a todas. Primero que todo, pues agradecer la oportunidad que le han dado a la Facultad Nacional de Salud Pública de crecer a lo largo de todos estos años con todo este proceso académico. O sea, para nosotros ha sido una serie de retos que hemos ido sorteando desde el punto de vista técnico, tecnológico, del análisis de datos, de la comprensión de este fenómeno que es la correlación entre calidad del aire y salud. Y yo creo que ese crecimiento se lo debemos en gran parte a que nos hayan tenido ese voto de confianza para desarrollar estas investigaciones, esta gran investigación con sus distintas fases. Y bueno, esto es una oportunidad también para agradecerle al área metropolitana por permitirnos crecer académicamente a la vez que podemos comprender mejor este fenómeno para dar una solución a los distintos municipios del área. Bueno, esta investigación tuvo como objetivo general poder determinar cómo era esa correlación específica entre el comportamiento que ocurría con los contaminantes, con los cambios de concentraciones diarios de esos contaminantes y los distintos eventos en salud, ya fueran de enfermedad o de muerte. ¿En dónde? En los 10 municipios que tiene el Valle de la Aburrá durante un periodo de tiempo largo, que son 2008-2016, esos son aproximadamente unos 4.000 días de estudio. Nosotros, para poder enfrentarnos a este objetivo, pues organizamos la investigación en 4 componentes específicos, 3 técnicos y 1 de gestión del conocimiento. El primer componente fue un componente de tipo ambiental, en donde nosotros tuvimos que enfrentar unos retos sobre cómo organizar los datos ambientales en virtud de los análisis epidemiológicos. Acá hay una cuestión muy importante que entender. Pues los datos ambientales desde las ciencias ambientales tienen una forma de organizarse, una forma de entenderse, una forma de estudiarse, pero en este momento había el reto de poder poner a hablar los cambios en esa dinámica de las concentraciones de los contaminantes, precisamente con eventos en salud. Y eso implicó un reto desde el punto de vista de la ciencia de los datos ambientales. En virtud de que durante todo ese periodo de tiempo existían múltiples estaciones donde se medía o donde se monitoreaba la calidad del aire en distintos periodos, con una disponibilidad, digamos, heterogénea dentro de las estaciones. Y nosotros a lo que nos vimos enfrentados fue a poder ensamblar, a la vez que pudimos volver a reconstruir las series de datos para poder tener una serie única por municipio. La razón es muy simple. Nosotros teníamos los datos de salud para los municipios, o sea, sabíamos cuántas defunciones por enfermedad cardiovascular existía en Medellín, en Girardota, en Barbosa, pero no teníamos la posibilidad de tener datos con una disagregación espacial mucho menor. Entonces, el primer reto que tuvimos es construir una serie de datos ambientales que nos permitiera organizar esa información en virtud de los municipios. Para eso, pues,
lo que utilizamos fueron técnicas de analítica, ¿no? Básicamente redes neuronales, que son unas técnicas que lo que hacen es aprender a medida que van tomando los datos del comportamiento de otras series para reconstruir la serie, pues una serie única. Y al final, como pueden ver en pantallas, nosotros logramos de alguna manera reproducir lo que puede estar ocurriendo a nivel ambiental o a nivel de las concentraciones diarias de PM2.5 en el valle. El segundo reto analítico que tuvimos fue precisamente el de poder organizar una cosa que era muy difícil de comprender a nivel de los estudios epidemiológicos, ¿no? Para eso utilizamos una gran revisión de la literatura que realizamos a lo largo del estudio, alrededor de 700 artículos o más, por ahí pasó la cuenta, que estuvimos analizando con el equipo de investigación para establecer cuál era el mejor diseño epidemiológico que permitiera en una unidad temporal de días, con la información disponible, nos permitiera acercarnos al fenómeno con el ámbito de poder tomar decisiones oportunas. Para eso, el diseño que fue escogido fue un estudio de tipo ecológico de series de tiempo, que era el estudio o uno de los estudios que más se ha utilizado a nivel mundial y que es la punta de lanza de los sistemas o las ciudades donde implementan este tipo de análisis para poder tomar en un corto plazo acciones frente a la calidad del aire en virtud de la salud. Y lo otro que nos permitió esa revisión fue lograr establecer con un nivel de exactitud mayor cuáles eran los eventos que debían estudiarse. Eso era una cosa pues bastante anárquica al principio de esta investigación, porque a nosotros nos decían, no, mire, son las respiratorias, son las circulatorias, son los cánceres, son los problemas de piel, pero no había, digamos, un inventario de en esa bolsa de las respiratorias, en esa bolsa de las circulatorias, cuáles eran los eventos específicos. Y nosotros lo que nos pusimos fue a identificarlos a partir del ejercicio de estar estableciendo uno por uno los eventos que, de acuerdo a su rol en la generación de la enfermedad, podían hacer parte de la investigación. O sea que ya no eran todas las respiratorias, ya no eran todas las circulatorias, sino, como pueden ver en pantalla, solamente 96 eventos de enfermedad y 111 de mortalidad, que tenían, digamos, era plausible estudiar. Y lo otro era cómo los identificábamos en el marco de una gran cantidad de registros que nos fueron llegando. O sea, nosotros nos entregaron, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia nos entregó alrededor de 400 millones de registros que se toma el Sistema de Información en Salud, más los que nos entregó el DANE con las defunciones, más los que nos entregó Medellín con el Civigila, y teníamos el reto de poder identificar en esa millonada de registros los casos. Una compañera nuestra, con un ingeniero de sistemas, construyó un algoritmo de trazabilidad para poder identificar entre los registros los eventos. ¿Eso qué nos permitió? Nos permitió pasar de alrededor de 400 millones de registros que dan cuenta de 40 millones de asistencias sanitarias a 3 millones de eventos, que fueron los eventos que se pusieron sobre la base para el estudio. Entonces, todo ese desarrollo metodológico nos ha permitido, primero, identificar un diseño que permite rápidamente tomar decisiones con la información disponible e identificar una serie de eventos que pueden ser motivo de análisis, ¿no? Y ahí apareció nuestro tercer reto metodológico, y es cómo los vamos a integrar. Para eso diseñamos una base de datos maestra que colgamos en la nube,
¿no? Y el ingeniero que trabaja con nosotros se encargó de poner esas bases a punto para poder hacer las correlaciones a partir de la metodología que está, pues el análisis estadístico que estaba puesto allí, que eran unos modelos aditivos generalizados, que son unas metodologías estadísticas específicas para este tipo de análisis y que estaban validadas en ese momento. Entonces yo creo que con eso podemos resumir un poco los avances de metodológicos pues, de la investigación. Sí, es importante entonces tener en cuenta cuál fue el tipo de metodología utilizada, muy claro en el tema del cómo medimos la asociación. Sería importante que el profesor Emanuel nos contara frente a la metodología utilizada cómo se tuvo en cuenta el tema de los episodios atmosféricos en este marco metodológico. Buenos días. Sí, en efecto, habría que decir de entrada que la ruta de manejo de datos, la ruta sobre estrategia de análisis estadístico, la ruta de revisión de literatura y validación con expertos de estas metodologías, operó también para el estudio de episodios atmosféricos, ¿cierto? Habría que decir también, porque no sé si va a haber oportunidad más adelante, pero me gustaría enfatizar en lo que comenta Juan Gabriel, que el diseño nuestro de estudio ecológico de serie de tiempo hizo el esfuerzo de estimar los efectos de la contaminación sobre eventos en salud, pero ajustados a lo que los técnicos llaman otras covariables, o lo que ustedes pueden entender como otros determinantes de la enfermedad, de la salud, o como pudiera decirse, ajustado a otros factores de riesgos, ¿cierto? De modo que yo creo que eso es importante decirlo, ¿cierto? Evidentemente, no pudiéramos hablar de una relación causal, ¿cierto?, directa, explícita entre la exposición al contaminante y el evento en salud, pero sí de asociaciones estrictas, ¿cierto?, ajustadas por otras covariables o factores de riesgo. Eso nos acerca al tema de la causalidad, aunque hay otras consideraciones que habría que tomar en cuenta más adelante en la discusión. Muy bien, entonces teniendo sí. en cuenta, Sí. para pasar al tema de los resultados, para que tengamos claro frente al tema metodológico, entonces utilizamos una metodología de series de tiempo, valoraciones diarias frente a los casos de enfermedad y de morir por causas respiratorias y circulatorios durante los años 2008 a 2015 en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Por eso estamos hablando de millones de datos. Y pusimos, se construyó unas bases de datos relacionadas con la información ambiental y la información de salud. Creo que sería importante que nos precisaran cuáles fueron esas variables de tipo ambiental que entraron en el modelo de análisis y ya sí entonces ambos nos cuentan cuáles son los principales resultados de la investigación. Yo haría como un paréntesis que me parece importante para seguir como recogiendo la ruta. Esa metodología ha sido muy valiosa y esa metodología aplica para toda la investigación, ¿correcto? Pues la investigación tiene varias fases. Una primera fase que va con morbimortalidad en agudas del 2008 al 2015. ¿Por qué el 2008? Porque es el año en que nosotros comenzamos a tener estaciones automáticas de PM2.5 y que podemos tener una mejor información a partir de ese momento. ¿Por qué con agudas? ¿Y por qué no también con crónicas de una vez? Porque precisamente ese estudio a nivel mundial de lo que hicimos con la metodología, para las crónicas se exige una serie mínima de 10 años. Mientras fuimos avanzando en el estudio de las agudas, tanto de morbimortalidad en ese estudio 2008-2015, fuimos ajustando todo este modelo para aplicarlo también en las crónicas. Vino el 2018 y en el 2018 arrancamos dos cosas. Ya la actualización de esta primera parte o esta primera fase del 2015 al 2018,
17, pero va a llegar pues al 2018, y las crónicas del 2008 al 2018, que me parece que son importantes. Y el tercer elemento, que es ya la parte, digamos, multicontaminante, me gustaría que hablaras un poco de ese, porque ya es cómo se viene implementando el proceso de investigación, y que esperamos nosotros, ahora tenemos unos resultados de esa primera fase, digámoslo así, de un avance, pero en octubre tendremos todos los resultados ya completos para entregarle al Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, en lo que comentaba Ángela específicamente de los episodios, habría que decir en principio que para reconstruir un enfoque metodológico adecuado, válido, para abordar este tema de los episodios, también tuvimos que revisar literatura. En el país no hay estudios de episodios atmosféricos y su impacto en salud. En esa revisión nosotros detectamos en bases de datos electrónicas, en un periodo de 15 años de revisión, inventariamos cerca de 9 estudios de episodios a nivel internacional. 6 estudios en Asia, uno particularmente en Corea, 2 estudios en Europa y un estudio en Chile. ¿Por qué esa revisión de literatura fue importante? Porque era la manera de validar nosotros el enfoque metodológico para estudiar los episodios. Nos ayudó a establecer asuntos claves como estos para investigación empírica de episodios y sus efectos en salud. Lo que se llama la intensidad y la extensión de los episodios, ¿cierto? Dilucidar preguntas sobre, ¿basta con que haya una exposición inusual de un día para llamar eso un episodio? Pues la literatura dice que no basta una exposición inusual de un día. La literatura dice, es necesario que haya una exposición de 3 o más días de exposición inusual. La pregunta subsiguiente era, ¿qué es una exposición inusual? ¿Cierto? ¿Es aquella que podemos identificar como excedencias? No, no son meramente excedencias. Según la literatura internacional, hay un rango a partir del cual se puede hablar de exposición inusual y de episodio propiamente dicho, que son 3 veces los niveles que establece la guía, ¿cierto?, de la OMS. Establecido eso, ya nosotros estábamos equipados, repito, con una metodología que se validó con encuentros de expertos internacionales acá en la ciudad de Medellín, que una metodología que se validó en la presentación de resultados en eventos internacionales, el de Ottawa del año pasado. Nos permitieron presentar conferencias y póster de episodios y otros resultados de la investigación. Eso es importante decirlo, nuestras metodologías están validadas por expertos internacionales. Entonces, una vez establecido ese concepto, ese asunto de la extensión, intensidad de lo que podríamos llamar un episodio atmosférico propiamente, nosotros identificamos en la ciudad, y si quiero dejo ahí hasta que volvamos, episodios de material particulado en la ciudad de Medellín para 2015 y 2016, ¿cierto? Y un episodio de contaminación atmosférica de PM2.5 en Girardota. Según lo establecido en nuestra metodología, solo en esos 2 municipios establecimos ocurrencia de episodios, con una característica, que los episodios de mayor magnitud, más extensos, más graves en su intensidad, son los episodios de PM2.5 ocurridos en la ciudad de Medellín, que, como todos sabemos, y como los datos lo informan, se presentan o se presentaron esos 2 años en el mes de marzo, ¿cierto? Entonces, episodios consecutivos 2015-2016 ocurridos en el mes de marzo, mes que hemos llamado en nuestro estudio el mes de episodios, ¿cierto?, para efectos de análisis estadístico. Muy bien. Entonces, frente a los resultados, queremos que tengamos presente lo siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados con ese análisis diario cuando hicimos la modelación y el análisis de la asociación, y cómo fueron los resultados en el tema de los episodios? Juan, entonces, bueno, cuéntanos sobre los resultados. Los modelos que desarrollamos tienen dos cosas que son importantes tener presentes. Primero, el diseño que se utilizó
permite ajustar variables individuales en virtud de la unidad de tiempo que utiliza. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, es un estudio ecológico, poblacional, que va a hablar de lo que ocurre en Medellín, no lo que le ocurre a Juan Gabriel, lo que ocurre para toda la población, para los 3 millones de personas que viven en esta ciudad y los 4 millones de personas que viven en el Valle de la Aburrá. Esa es una primera consideración. Lo otro es que al ser una unidad de tiempo diaria, no se ve influenciado el análisis por variables individuales, o sea, se ajustan. Es decir, el género, la edad, son variables que no juegan un rol dentro del modelo, al igual que otras variables de tipo individual como el consumo de cigarrillo, el sedentarismo, bueno, las que habitualmente se estudian para enfermedades cardiovasculares o para enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Pues porque el perfil de fumadores de una ciudad no cambia de lunes a martes, ni de martes a miércoles, ¿no? Entonces hay un ajuste, hay un control de esas variables, lo que nos permite de alguna forma decir que efectivamente este estudio lo que está es determinando el rol específico que tiene el tema ambiental, la calidad del aire, frente a este perfil de enfermedades. Esa es una consideración muy importante porque tanto por el nivel del estudio, que es un diseño poblacional, como por la unidad de tiempo, hay un control de variables que habitualmente se ponen en la discusión de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En ese sentido, lo que nosotros empezamos a encontrar fueron unos incrementos en los riesgos de enfermar y de morir por enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias en unos grupos muy vulnerables que nosotros también identificamos a partir de la revisión. Entonces encontramos, como ustedes pueden ver en pantalla, que hay, por ejemplo, para las enfermedades de tipo respiratorio en los menores de 5 años, un incremento en el riesgo, por ejemplo, para el caso de PM2.5, que oscila entre los distintos municipios entre un 13% y entre un 4% y un 30%, cuando se incrementa la concentración de 10 microgramos por metro cúbico de PM2.5 de un día a otro, o cuando esa concentración pues ese incremento y ese efecto, se puede observar hasta 15 días después de pasado el incremento. Esto es muy importante, pues, porque estamos hablando de que el solo incremento de 10 microgramos de tipo diario puede estar generando problemas de salud que se ven reflejadas en la atención en salud, que eso es otra cosa que tenemos que considerar, ¿no? Entonces nosotros vemos dónde hemos reflejado esto, en que se incrementan las urgencias por enfermedades respiratorias cuando existe o se incrementa el riesgo de que aparezcan esas urgencias, se incrementa el riesgo de que aparezcan esas consultas al sistema de salud y hospitalizaciones por esta causa. En el caso de las cardiovasculares sucede algo similar. Con el incremento de 10 microgramos, durante los 15 días siguientes se puede ver un incremento en el riesgo de consultar por un infarto agudo del miocardio en los servicios de urgencias o en los servicios de hospitalización. Ustedes ven también en la gráfica unos espacios en blanco. ¿Qué corresponden esos espacios en blanco? Esos espacios corresponden a sitios donde los modelos no lograron establecerse, pero las no modelaciones no lograron establecerse no porque el fenómeno no existiera en esos municipios, sino porque como se trata de un análisis por días, los datos eran tan pocos que no fueron suficientes para que el modelo corriera. Entonces hay que esperar a tener mejores datos para poder mirar cómo es el fenómeno en esos municipios. Y en el caso de la mortalidad, ¿lo siento, se entiende? Bueno, y en el caso de la mortalidad, nosotros encontramos el mismo fenómeno
con niveles de riesgo bajos, ¿no? Un nivel de riesgo que osciló, en el caso del PMOS.5, entre el 0,3% y el 0,8% de acuerdo al evento que se estuviera revisando, también con el incremento de los 10 microgramos. Entonces yo quiero hacer aquí como varios complementos que me parecen importantes dentro de lo que yo puedo aportar desde la mirada de que no soy ni neumólogo, ni médico, ni biólogo, ni epidemiólogo, y que tengo otra mirada desde para qué sirve este tema realmente si lo podemos ver bien, para tomar las decisiones que se tienen que tomar frente a lo que se está planteando acá. El momento más complejo es el momento de los episodios, y el momento de los episodios es el momento de mayor concentración. Al haber mayor concentración, la condición geomorfológica de nuestro valle hace que esa concentración acá sea más rápida que en otros territorios de este país y de otras partes del mundo, por ser un cañón estrecho. Cuando se nos dan los fenómenos de la nubosidad muy baja, o lo que llamamos nosotros estabilidad atmosférica, algunos lo llaman inversión térmica, es como si le ponemos el tapón a la chimenea que está prendida, porque entonces nos quedan atrapados los contaminantes, no entra la radiación, no se calientan ese material particulado, no hay elevación, no hay dispersión de los mismos. Esos son los momentos en que entran los posibles episodios, dependiendo de la literatura cómo lo van a analizar, pero lo que nosotros hemos establecido es un protocolo para la atención de episodios de contaminación atmosférica que llamamos POECA. Y ese protocolo, ya firmado por los 10 alcaldes, cuando se da, se avanza en él y se aplica de forma inmediata, logrando que no se den concentraciones. Si ustedes observan lo que hay ahí en el tablero, ahí en las gráficas, ese es el año del 2018, muy diferente a lo que nos sucedió en el 2016 con la contingencia atmosférica. Si ustedes miran todos los meses del 2018, la mayoría está en verde y en amarillo, es decir, bueno y moderada. Aquí hay unas discusiones frente a si nosotros deberíamos estar en los niveles de la Organización Mundial de la Salud, entre 0 y 15 más o menos, microgramos por metro cúbico. Ese es un objetivo que ha trazado la Organización Mundial de la Salud al 2030, que muchos territorios estén ahí, pero hoy no hay en el mundo un territorio que pueda decir que está entre 0 y 15 microgramos metro cúbico. Sería un ideal y sería muy interesante, pero estar en varios de esos momentos, entre esos 0 y 15, y estar entre 15 y 37, que es el amarillo, y luego 37 y 55, que es el naranja, es cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones. Si ustedes ven febrero y marzo de ese año 2018, no se da una contingencia, unos episodios como está planteando el profesor Emanuel. ¿Qué pasa? Que ya se está gerenciando por parte de todos nosotros, se está asumiendo este tema como una problemática de territorio, y enseguida vamos a ver lo que ha cambiado. Yo quisiera que pasaran la gráfica, por favor. ¿Qué hicimos? Este es el protocolo. Ahí ven ustedes una palabra, dos palabras que son muy importantes: estado de prevención. Entonces, uno de los logros a partir de las alertas que nos comienzan a entregar estos estudios es no podemos llegar a esos momentos de concentración. Obsérvese en el cuadro de arriba, 2016, ese fue el momento de la contingencia más compleja que hemos tenido. Contingencia porque alguien habla de emergencia ambiental. Nosotros no hemos estado en estado de emergencia ambiental en el Valle de la Urra. Estado de emergencia es más de 150 microgramos metro cúbico, y el color sería un color lila. Obsérvenlo en la parte de arriba, de más de 150 microgramos metro cúbico. Estuvimos en rojo, que es ya delicado, ¿cierto? Y cuando estuvimos en rojo, los niveles más altos que llegamos a tener de concentraciones fue de 100, de 108 microgramos en alguna estación. Pero cuando ya uno comienza a analizar eso por concentración y por días, en lo que se está planteando acá, y subiendo 10 microgramos metro cúbico, cuando uno está en promedio de 35, 40, está diciendo suba 50, 60, 70. Entonces ahí se suben los niveles de riesgo para la salud y para la vida y la calidad ambiental del territorio metropolitano. Por eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. Volvé a la otra gráfica.
porque la quiero mostrar, a la siguiente, a la que estábamos. Pero no le haga duro, mi hija, y verá. Eso ahí, suave. Comparamos este año con el 2016 por una razón muy sencilla. Tuvimos fenómeno del niño. Incluso todavía estamos en condiciones de fenómeno del niño. En el 2016 tuvimos fenómeno del niño. Y mucha gente decía, oiga, es que el fenómeno del niño este año es más débil que el fenómeno del niño del 2016. Yo no sé si será más débil o menos débil o más débil o más fuerte, pero a nosotros nos afectó más, porque nos afectó más la radiación. Ustedes veían cómo en marzo amanecían las mañanas y estaba completamente cerrado el valle, con toda la nubosidad, la estabilidad atmosférica, cerrado el valle, cerrado Antioquia, cerrado Colombia, la zona andina, y eso nos generaba esa problemática. Pero observen entonces el cuadro de abajo, que nosotros hacemos una comparación. Si no hubiéramos tenido ni el Pacto por la Calidad del Aire, ni el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, ni este POECA, lo que hubiese sucedido es lo que hay ahí abajo. Y eso es muy grave para lo que aquí se está diciendo. Es muy grave para la salud y es muy grave para la vida de las personas. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Pasemos, que es lo que me parece a mí importante. Y eso, para eso es que sirve un estado de prevención. Ya nosotros es correcto. Observen la diferencia de lo que nosotros mostramos pudo haber sido a lo que realmente fue. Eso no es porque estuvimos de buena suerte, no porque estuvimos en fenómeno del niño, eso es porque todos como sociedad metropolitana participamos para que podamos tener estas condiciones y posiblemente vamos a tener otras mejores. Devuélvete a la del 2018. En el 2018 entonces comenzamos a aplicar el estado de prevención. Lo aplicamos en marzo, abril, en febrero, marzo. Devuélvete al 2018. Febrero, marzo. Y en febrero, marzo, por eso tuvimos también esas condiciones. Obviamente no teníamos niño, que también hay que decirlo. Pero observen el mes de octubre. En febrero, marzo del 2018 declaramos 6 semanas de estado de prevención con un tema. Se tomaron las medidas anticipadas. Se declaró en algún momento tuvimos que escalar porque se nos dio un rojo y escalamos las medidas y volvimos a retomar. Y en octubre declaramos desde el 1 de octubre hasta el 27 de octubre, 4 semanas. Y observen que no tuvimos una estación en naranja un día, no más. Eso es muy importante para que se comprenda lo que está sucediendo en el Valle del Aburrá. Ahora bien, lo vamos a hablar ahora más adelante. No queremos decir que ya está todo solucionado, ni mucho menos. Si las condiciones del territorio no se modifican en ese cambio de paradigma del que estamos hablando, entonces el territorio, por más esfuerzos que se hagan acá, esta problemática cada vez, en lugar de mejorar, se va a agravar y es parte del tema. Entonces, yo quería hacer ese planteamiento porque, bueno, nos dicen, ¿para qué es importante los estudios que se están haciendo? Para que nos demos cuenta todos que no podemos dejar que se den las concentraciones en el Valle del Aburrá, porque los momentos más complejos para la salud de los niños, de los adultos mayores, de las personas que tienen unas condiciones cardiorrespiratorias complejas, son esos momentos de esas concentraciones que los que estamos evitando. Pero ahorita también les vamos a mostrar cómo durante todos estos 2 años, con el pacto, con el PIGECA, con el POECA, hemos bajado 10 microgramos metro cúbico en el Valle del Aburrá. Si a uno le dicen, eso lo bajó Nueva Delhi, o lo bajó Beijing, sin estigmatizar obviamente a estos territorios que respetamos, pero que tienen una complejidad como las ciudades más contaminadas del mundo y que los promedios de ellos son de 150 microgramos metro cúbico. Oiga, vaya y venga, eso ni se ve. Pero nosotros teníamos un promedio de 34, 35 microgramos metro cúbico en el Valle del Aburrá y bajamos a 24 microgramos metro cúbico hoy. Estamos por debajo incluso de la norma nacional, pero el reto es cómo nos mantenemos y cómo nos sostenemos ahí. Ya no es simple porque no vamos a poder seguir bajando, no vamos hasta dónde vamos a bajar, ojalá bajemos un poco más. Cómo mantenernos y cómo no dejar que se nos disparen esas concentraciones para garantizar la salud y la calidad ambiental del territorio metropolitano. Porque miremos efectivamente cómo en esos episodios, con esos aumentos que se dan, se comportan los efectos en la salud con base en el análisis que hicimos en el año 2015. Emanuel, ¿por qué no nos cuenta y nos explica un poco entonces cómo se comportan esos riesgos y por qué son tan importantes entonces las acciones de prevención? Bueno, en relación con la presencia de los episodios,
Se testeó el efecto en eventos agudos, como corresponde, evidentemente, porque los episodios es un evento de corto plazo. Fuera de que estamos hablando de datos diarios, ¿cierto? Entonces, se testeó el efecto sobre eventos agudos, como por ejemplo las consultas de urgencias en las poblaciones vulnerables que mencionaba Juan Gabriel, menores de 5 años y mayores de 65 años. Se testeó el efecto también en diagnósticos de enfermedad aguda, ¿cierto?, en poblaciones vulnerables. Y lo que muestran los datos, tanto los que están en pantalla como otros que están en el texto, ponen en evidencia de que, en efecto, los episodios generan factores de riesgo crecientes sobre la morbilidad aguda en la ciudad, ¿cierto? En el orden de magnitudes, hicimos 2 recorridos en el análisis. Uno, la pregunta de si en ese contexto de episodios hay aumento de riesgo por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico en PM2.5. Ese es un modo de acercarse al asunto. En ese sentido, hay confirmación, riesgos relativos significativos o excesos de riesgos, si se quiere entender de esa manera, para urgencias por infección respiratoria aguda, urgencias por neumonía, del orden del 6-4%, ¿cierto? O sea, aumenta el riesgo de consultas de urgencias por esos eventos cuando hay un incremento en el contexto de episodios de 10 microgramos en PM2.5. Igual en los diagnósticos que les mencionaba. Esa es una estrategia analítica. La otra, que es la que está puesta en pantalla, es ya no cuánto es el aumento en el riesgo por esta morbilidad, por el incremento en 10 microgramos día, sino cuánto es el aumento en el riesgo por esta morbilidad cuando hay presencia de días de episodios en relación con ausencia de días de episodios, es distinto. O como está allí, cuando hay ocurrencia de días rojos o días naranjas en comparación con días normales. En cuánto se incrementan los riesgos en esos días, que son los datos que están en la gráfica. Ahí confirmamos efectivamente que hay un incremento de riesgos en consultas de urgencias, sobre todo por infección respiratoria aguda. En días rojos se incrementa casi el 17% el riesgo. Igual en morbilidad, diagnóstico por neumonía, también en días rojos, si no se controlaran esos días rojos, ¿cierto?, los riesgos aumentarían en 13%. Quiero resaltar lo siguiente, son resultados del año en donde se presentó episodio, efectivamente, según la literatura, ¿cierto? 2015. 2016 no se hace el análisis porque no teníamos disponibles los datos consolidados de salud. Y menciono esto porque puede constituirse el resultado de 2015 y eventualmente el de 2016, si lo confirmara, una especie de línea base para que Área Metropolitana, digamos, valorara la efectividad de los esfuerzos posteriores en la gestión de los episodios. Y según lo que el doctor Eugenio ha planteado, pareciera en principio que la gestión ha sido exitosa porque no hay aparición de esos picos que generan este tipo de excesos y riesgos. Muy bien. A ver si por fin lo logramos. Con base entonces en los resultados, y tanto en los resultados de la asociación, del análisis del riesgo, el aumento del riesgo, pero también con las construcciones metodológicas y aprendizajes, quisiera que cada uno de ustedes entonces nos contaran cuáles consideran que son las principales conclusiones de la investigación y esta primera fase del proceso, cuáles serían entonces los retos y por qué es importante para el territorio mantener esta línea de trabajo y concluir entonces las fases que estamos desarrollando en este momento con la universidad. Bueno, primero que todo hay que comprender que en el país no existía un estudio de esta magnitud en términos de los municipios que participaron y los tiempos o los periodos de tiempos que fueron analizados. El estudio más grande con el que contaba Latinoamérica es un estudio muy paradigmático, que es el estudio de escala,
que se hizo en 9 ciudades latinoamericanas, excepto las ciudades colombianas. Porque en el momento en que se hizo ese estudio no existía una red de monitoreo tan fuerte, ni existía tampoco pues, un sistema de información en salud que cada vez más se viene perfeccionando. O sea, ninguno de los sistemas de información del país son óptimos, pero son sistemas que uno ve con agrado que cada vez más van mejorando en su gestión de la información. Entonces, eso es importante porque nos ha permitido avanzar en el conocimiento de la epidemiología ambiental, en este caso de la epidemiología de calidad del aire, con un estudio, digamos, sólido en términos de las metodologías utilizadas, pero también con un estudio que permite cada vez más ir perfeccionando las conclusiones que se van obteniendo. Entonces eso es primordial de entender, ¿no? O sea, este tipo de apuesta por entender y comprender los efectos de corto plazo sobre el riesgo de enfermar en el Valle de la Aburrá es la primera vez que se hace con esta magnitud. Efectivamente, nosotros logramos identificar con las metodologías que utilizamos los incrementos en el riesgo para enfermedades cardiovasculares y para enfermedades respiratorias en unos grupos vulnerables de la población, y eso es una cuestión muy importante porque reivindica el hecho de que pues, el tema ambiental, los aspectos ambientales, los factores de riesgos ambientales tienen un rol en la generación de morbimortalidad en los territorios. Yo quiero aprovechar para aclarar una cosa, o sea, no es que el contaminante ni el incremento en la contaminación sean los productores de la neumonía, ¿no? O de la infección de la garganta o del infarto. Pero esos cambios en las concentraciones, sobre todo este tipo de concentraciones, generan en términos del organismo unas condiciones que van a facilitar que estas neumonías se presenten o que estos infartos se presenten en poblaciones vulnerables. Es decir, coayudan en todo ese proceso que en medicina se conoce como fisiopatológico en la producción o en la generación de una enfermedad. Y ese es un rol que habitualmente se saca de la ecuación de por qué se están produciendo, por ejemplo, problemas respiratorios o cardiovasculares, ¿no? Entonces, este estudio lo que reivindica es el hecho de que ese factor de riesgo tiene que ser un factor de riesgo que sea vigilado, controlado, gestionado. Muy bien. Pueden ser riesgos pequeños, ¿no? O sea, si ustedes comparan el riesgo de enfermedad cardiovascular que genera el cigarrillo, que es del 300%, con el riesgo de enfermedad cardiovascular que genera el PM2.5, que es en el caso, en el modelo que nosotros pasamos, del 20%, uno dice, venga, 300 versus 20, y si es para la muerte es 300 versus 0,5. Esos son riesgos pequeños. La diferencia es que el cigarrillo es un factor de riesgo individual. Cada persona que fuma lo asume. Bueno, y de pronto su compañero o su compañera y el perro, ¿no? Pero es una cuestión circunscrita al individuo. Pero ese riesgo de 0,5 que se genera en mortalidad, ese riesgo asociado con el incremento del PM2.5 es un riesgo poblacional. Es un riesgo que está sobre 4 millones de personas. Yo puedo decidir el martes no salir en carro, pero eso no va a ser suficiente para que ese riesgo se mitigue. Juan. Y por eso es importante estos planes. Sí, para darle la palabra al profesor Emanuel y al señor director, luego pasamos a resolver algunas de las preguntas. Listo. Para que podamos… Emanuel, entonces, ¿cuáles consideras que son las principales conclusiones y retos para el territorio estos resultados?
Bueno, creo que la primera, aunque evidente, hay que resaltarla, ¿cierto? El estudio muestra, con rigor metodológico, que es significativo desde el punto de vista estadístico el efecto nocivo de la exposición a la contaminación del aire en términos de morbilidad y mortalidad. Está establecido que los efectos, que el aumento en riesgo son mayores en el momento de los episodios. Asunto claro, ¿cierto? Hay un dato que quiero resaltar y es lo que resulta de los modelajes de la exposición a PM2.5 y mortalidad. En efecto, a nosotros nos ha dado un riesgo que se mueve por debajo del 1%. Yo estoy de acuerdo con Juan Gabriel en que en una perspectiva poblacional eso es muy relevante, pero dado los debates que se han dado en la ciudad, tenemos que enfatizar que ese es un riesgo relativamente bajo. Además, comparativamente con resultados internacionales, si usted mira los resultados de estudiosos y expertos reconocidos mundialmente como un Pope, Doherty, Ostro, etcétera, etcétera, usted se dará cuenta que los riesgos de mortalidad por exposición a material particulado de Medellín son sustancialmente inferiores a los resultados de esos estudios internacionales. Yo creo que eso es importante resaltarlo. Lo otro que no queda explícito en lo que hemos dicho, quiero hacerlo, y es que pese a que para algunos municipios no hubo evidencia estadística del efecto de la exposición a la contaminación sobre eventos de mortalidad, visto como área metropolitana, ¿cierto? El efecto sí se da, me explico. Pese a que frente a algún evento en salud, solo 3, 4 municipios del área evidenciaron efectos nocivos, el área como en su conjunto, ¿cierto? Porque ya hemos hecho los acercamientos al asunto, estamos dando efectos positivos. Es decir, parece que el área se comporta como un sistema en efectivo, ¿cierto? Y creo que para afinar esos resultados, que va de los resultados municipales a los resultados del área en su conjunto, uno de los retos metodológicos es avanzar hacia estudios de metaanálisis. Hemos hecho algunos acercamientos preliminares, pero creo que hay que avanzar fuertemente para mirar de conjunto el área metropolitana. Otro asunto de orden metodológico que se desprende de esta investigación es que pareciera que no fuese suficiente las modelaciones de tipo unicontaminantes. Parece que hay efectos sinérgicos entre los contaminantes y ahí hay un reto metodológico en términos de avanzar en modelajes multicontaminantes. Muy bien. Doctor Prieto. Bueno, yo quiero destacar, ya para entrar al tema de las preguntas, lo valioso que es el estudio, como lo valioso que son todos los que se hagan en estos temas, que seguramente las metodologías no son las mismas y hay que homologar, etcétera, para poder comprender qué se logra con un estudio y qué se logra con otro. Pero lo que nosotros sí queremos dejar acá y lo que nos ha pedido el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y los alcaldes de la Junta Metropolitana, es que le dejemos un sistema al territorio y un sistema que sea transparente. Es decir, ahorita vamos a mostrar cómo, en la tarde, cómo el sistema de el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire va a tener sus indicadores desde todo punto de vista, que cualquier ciudadano puede entrar. Aquí están los amigos de la Universidad Pontificia Bolivariana, que en estos días vamos a ver también un evento ya para presentar más detenidamente el modelo, pero dentro de ellos estarán estos datos que nos van entregando estos estudios para que la gente pueda tener la tranquilidad de cuál es la información que se tiene. Vamos a tener toda la información completa y a mi manera de ver, respetuosamente pues yo lo digo, con toda la importancia que tiene este estudio, lo más valioso es dejar el sistema de vigilancia en salud ambiental implementado en el territorio y que cada año estemos actualizando las investigaciones. ¿Y qué irá a suceder? Pues que precisamente se van ajustando, se van perfeccionando, se van mejorando, todo es susceptible de que cada vez se entregue una información más calificada, más cualificada,
y estemos ajustando más el sistema. Pero aquí lo que ya le entregamos al territorio es el instrumento que ahí está. Si ustedes ven en el centro, es la base de datos maestra. Esa base de datos maestra ya le queda al territorio. Y esa base de datos maestra va a poder cruzar nuestro sistema de información de las estaciones de monitoreo, que hoy está operando el sistema de alertas tempranas CIATA, y lo cruzan con todo el sistema de salud en morbimortalidad, como ya se dijo acá. Ese para nosotros es el que tenemos que cuidar y proteger para que sea un sistema con toda la calidad de la información, que tenga los protocolos requeridos. Y obviamente no somos nosotros como autoridad ambiental, sino todos los que están en el sistema de salud y el tema ambiental en el territorio, quienes entregarán los análisis para la elaboración de criterios, para la toma de decisiones en materia de hacia dónde va el territorio. Creo que ahí está para mí pues como la conclusión poderosa de todo este tema, sin desconocer todo el esfuerzo que se hace, porque al final, por ejemplo, el tema que estamos diciendo hoy entrega unos datos, pero son unos datos parciales, porque es que falta todo el tema de crónicas, y es supremamente importante, ¿no? Ese dato de crónicas va a ser muy importante. Y el otro tema que planteábamos ahora con Juan Gabriel es de ya no solamente referirnos al PM2.5, sino también, como se viene haciendo el análisis, cómo están los otros contaminantes afectando también en una correlación la salud de los habitantes del territorio del Valle de la Aburrá. Eso es lo que nosotros dejamos ahí en este tema como para que lo tengan claro. Importante al respecto, el informe detallado y amplio podrá… en los próximos días podrá ser de acceso a cualquier ciudadano interesado en revisarlo. El análisis sobre los efectos de tipo crónico, que ya estamos avanzando con la facultad, esperamos tener los primeros resultados en el mes de septiembre para que estemos todos pendientes. E igual, como lo hemos planteado, venimos avanzando en el análisis con metodologías de metaanálisis para tener la visión territorial, que también tendremos esos primeros resultados en el mes de septiembre, y el análisis de la multiexposición, muy importante. Esta primera fase hicimos un análisis de la asociación contaminante por contaminante, pero sucede que es que respiramos los 3 contaminantes o más. Entonces, en esta fase que venimos desarrollando con la facultad, también tendremos esos resultados. Y una información también, ya este proyecto de acuerdo metropolitano está radicado en la Junta, está en estos momentos en el análisis, estamos en la deliberación, en el procesamiento con las secretarías de salud, con las secretarías de ambiente de todo el territorio, y esperamos en una próxima Junta Metropolitana, después de la deliberación suficiente y el común acuerdo, dejar ya implementado ese acuerdo con el sistema de salud, de vigilancia en salud ambiental del territorio metropolitano, que además pues arranca con aire, pero obviamente se irá integrando a todos los otros recursos. Muy bien, y nos permitirá entonces continuar con esto, con este mejoramiento de la capacidad técnica y análisis del territorio, y desarrollar otros indicadores planteados de impacto en el PIGECA, como las muertes evitables, etcétera. Ya entonces pasaremos a las preguntas. Hay diferentes tipos de preguntas y he tratado de agruparlas lo más posible para que entonces podamos avanzar. Sí, señor. Tú las agrupas, pero de todas formas, las que no alcancemos a responder, les enviamos la respuesta. Esperamos que nos hayan colocado todos los datos. Sí, están los correos electrónicos. Muy bien. Hay unas preguntas alrededor de otros tipos de investigación. ¿Cómo se relacionan los resultados y metodologías que utilizamos en esta investigación de los efectos al corto plazo y las otras investigaciones como el de la Contraloría o otros tipos de investigaciones que se han publicado en el territorio? ¿Qué relación tienen? ¿No tienen relación? Bueno, el estudio del efecto de la contaminación del aire sobre la salud y la enfermedad, monoinmortalidad, soporta distintos acercamientos metodológicos, tipologías de estudio. El nuestro es un estudio ecológico de series de tiempo, con datos diarios
¿cierto? Este tipo de estudios ecológicos de series de tiempos pudieran ser también soporte de estudios de crónicas y no solo de agudas, si los datos no fuesen diarios, sino anuales, por ejemplo, ¿cierto? Ese es un acercamiento. Hay otro tipo de acercamientos, digamos que una dinámica creciente a nivel mundial, que son los estudios dentro del universo de estudios observacionales, que el nuestro es un observacional. Dentro de estudios observacionales hay unos estudios que vienen jalando muy duro, que se supone son estudios de mayor calado metodológico, porque son estudios de abordaje individual, ya no son poblacionales, ya no son ecológicos, sino que indagan sobre el individuo, la exposición del individuo y el riesgo del individuo. Esos estudios son los estudios de cohorte, de seguimiento, prospectivo o retrospectivos, ¿cierto? Digamos que esos son los tipos de estudios que en principio pudieran estar hoy en el debate sobre contaminación del aire y salud. ¿Cómo se relacionan con, digamos, dos estudios que han salido recientemente? Uno es el de la Contraloría y otro es del INS, del Instituto Nacional de Salud. El de la Contraloría, hay que decirlo explícitamente, no es un estudio de asociación entre exposición a contaminación atmosférica y salud, no lo es. Es un estudio que por un lado analiza de manera georreferenciada, ¿cierto? Uno de los eventos centinelas en salud y contaminación del aire. ¿Cierto? Y por el otro lado estudia, digamos, las dinámicas de exposición a contaminación atmosférica de la ciudad, pero no hay un amarre entre las dos dimensiones del problema, o sea, no hay un estudio de asociación. Ahí hay una gran diferencia. Nosotros hacemos un estudio de asociación, nosotros hacemos un estudio epidemiológico, no un estudio de descripción de la exposición y de descripción de los eventos centinelas en salud asociados a contaminación, no. Hacemos un estudio epidemiológico de asociación, ¿cierto? El estudio de la Contraloría con la Universidad Nacional avanza en una dimensión que me parece muy relevante, para efectos de estimar la carga, ¿cierto?, económica, ¿cierto?, de la mortalidad atribuible a la contaminación. Y es la estimación del valor estadístico de la vida. Yo creo que ahí hay un aporte del estudio de la Contraloría, ¿cierto? Muy bien. Con respecto al INS, rápido, con respecto al INS, el INS no hace un estudio de asociación, el INS no hace un estudio de estimación de riesgos de morbimortalidad versus contaminación en los distintos departamentos del país, no. El centro de atención del INS en lo que toca con contaminación del aire es estimar la carga atribuible, ¿cierto?, a la exposición a los contaminantes del aire, ¿cierto?, en términos de muerte y de morbilidad. También es importante tener en cuenta cuando uno revisa este tipo de investigaciones, no solo las metodologías que muchas veces no son comparables, sino también los periodos de estudio. Ustedes pueden observar que la de la Contraloría se refiere básicamente a unos años, la nuestra incluye un periodo de 8 años de 10 municipios, e igual el del Instituto Nacional de Salud. Siempre es muy importante tener el espectro del tiempo, etcétera. ¿Alguna otra anotación al respecto? Sí, los contextos. No es lo mismo el estudio en el territorio metropolitano que el estudio regional. Y explico por qué. La literatura habla a nivel universal de las problemáticas que se dan. Cuando uno va y mira, particularmente en el contaminante crítico en el Valle de la Urrá, el PM2.5, el 80% es movilidad. Si uno mira el estudio del Instituto Nacional de Salud, el estudio se centra también en otro tema que es el tema de los domiciliarios, ¿no? Los intradomiciliarios. ¿Por qué los intradomiciliarios? Porque está yendo a lo rural. Nosotros, la ruralidad nuestra, 5% de los habitantes del territorio no es tan representativa en este tema ni tan fuerte, pero en el resto del departamento y en el resto del país sí, porque cocinan con leña
y por qué trabajan el tema de otros combustibles y la biomasa, y eso genera además no solo la contaminación, sino que ya una relación, una correlación con el tema de las enfermedades y la mortalidad. Sí, Juan, Bueno, corto. Corto. Gracias. Bueno, no, mire, acá hay una cosa muy importante en el tema de calidad del aire que yo reivindico en todos los estudios que se están haciendo en el territorio, y es que los estudios epidemiológicos de calidad del aire, ojo, de calidad del aire, tienen que ser estudios locales. No es tan fácil extrapolar asuntos que vengan de otros lugares. O sea, la contaminación acá y los efectos sobre la salud que suceden en el valle no son los mismos que van a suceder en Bogotá, ni que van a suceder en Shanghái, ni que van a suceder en Bruselas. Empezando, tenemos contaminantes distintos, tenemos gasolinas distintas, tenemos características topográficas distintas, tenemos dinámicas de contaminación distintas, tenemos poblaciones distintas. Por eso, todos los estudios que se desarrollen en el territorio que permitan avanzar en la comprensión de un fenómeno que es altamente complejo son válidos, son bienvenidos, hacen parte de todo el cuerpo de conocimiento que se tiene que poner en debate. Porque una de las cosas que valoro también en este campo es que el asunto es cómo ponemos el conocimiento acumulado al debate de la ciudadanía para poder cada vez mejorar nuestras formas de generar intervenciones, de generar controles y de tomar posiciones frente al asunto. Perfecto. ¿Sí? Y de tal forma que la academia también participe en la resolución de los problemas del territorio. Hay una pregunta frente a los resultados del estudio. Se podría inferir si los estados de calidad del aire establecidos en la resolución 2254 del 2017, índice de calidad del aire, están alineados con nuestra realidad. Pues, yo quiero hacer un planteamiento ahí porque esa es una discusión, como lo decía ahora, frente al tema de la OMS. Pero lo que sí podemos decir con claridad es que la mayor exigencia en el tema de precisamente establecer el protocolo para las alertas sobre el tema de las concentraciones lo tenemos en el área metropolitana del Valle del Aburrá. Y no solo la mayor exigencia, sino que fue el que marcó la pauta para la expedición de la norma nacional, que es la 2254. Incluso hay una discusión hoy si vuelve a cambiarse y a modificarse, que nosotros creemos no. Creemos que vamos en la ruta correcta, en la ruta adecuada, y que esa ruta lo que nos permite es darle una garantía a los ciudadanos y a los habitantes del territorio a quienes nos visitan, que se está protegiendo la salud y la calidad ambiental del territorio. Habrán otras discusiones, pero el esfuerzo y el tema de poder reaccionar uno desde una alerta naranja y controlar esas estaciones para que no lleguen a naranja y para que no lleguen a rojo es muy válido. Les quiero poner un caso. Miren Bogotá, cuando Bogotá está hoy en alerta amarilla, nosotros podríamos estar ya en rojo, por ejemplo, para que ustedes tengan claridad del esfuerzo que se está haciendo. Entonces, lo que sí es muy importante, y yo lo digo aquí, lo digo con el mayor de los respetos y acepto el debate donde cualquiera lo considere, de todas las conurbaciones de Colombia, de las mayores conurbaciones, el que está respirando una mejor calidad del aire se llama el Valle del Aburrá. Y se llama el Valle del Aburrá, ¿por qué? Porque estamos haciendo la tarea, porque estamos haciendo el esfuerzo, porque estamos transformando esas realidades y porque comprendemos que no nos podemos quedar pensando que con el modelo de ocupación que traemos es el correcto y es el adecuado y gradualmente estamos modificando. Yo creo que esa es la ruta correcta, es la ruta adecuada, pero también es importante que le exijamos al resto del país que nos midamos en igualdad de condiciones, porque si no nos medimos en igualdad de condiciones, ¿cómo nos vamos a comparar? Entonces, hoy se sube al CISAIRE una información que primero no es totalmente en tiempo real. Nosotros entregamos la información en tiempo real, abierta a toda la ciudadanía. Al CISAIRE se están subiendo información de una semana, de 2 semanas, de un mes. Eso no está bien y no es correcto. Y es un problema para desarrollar la gobernanza sobre el tema de la calidad del aire, donde toda la información tiene que ser clara, transparente, oportuna, para que la ciudadanía pueda tener claridad qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Bueno, ya por tiempos debemos terminar.
Nos comprometemos entonces a responderles las preguntas que por correo electrónico. Ustedes podrán acceder al informe detallado de la investigación. Son bienvenidas las consultas, las sugerencias. Pueden invitarnos a los espacios que consideren necesarios para hacer las aclaraciones. Queremos que esta investigación sea analizada y tener en cuenta todas sus sugerencias, así que